Hola, muy buenos días todas, a todos. Hola Lick, hola Lick, muy buenos días, ¿cómo estamos? Excelentemente, excelente. ¿Ustedes? Bien, 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 también un gusto saludarla. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a esperar unos 2 minutos para ver si entran sus demás compañeros, ¿ok? Profa, ¿Sí? yo tenía una duda en cuestión con respecto a la tarea, Ajá. que es una plataforma. Lo que pasa es que, bueno, yo la entregué fuera de tiempo. No sé si hay algún problema. Sí, porque Es les que lo que pasa es dejé. que nada más la dejó, bueno, dio clase el sábado y el domingo dejó para hacer la tarea para entregar el lunes. En- Pero yo la extendí, ¿no? ¿No la extendí? no, por eso le preguntaba si había algún problema. Ok. Bueno, ahorita lo consensamos, ¿va? Ok, gracias. Bueno, creo que nada más vamos a entrar nosotros, ¿verdad? Al parecer creo que sí, profa. Bueno, vamos a darle 2 minutos más a ver si alguien más se conecta y si no iniciamos la clase, ¿va? Por favor. Sí, Lick, Hola chicos, ¿escuchan? sí, Lick, ¿qué pasó? Nada, todo en perfecto desorden.
Ok, vamos a iniciar, jóvenes, con nuestra clase. Les voy a compartir, mejor dicho, les voy a presentar un reforzamiento con respecto a a la lectura que ustedes realizaron, ¿correcto? No es más que una breve historia de lo que es el derecho notarial. No sé si alguien sí pudo leer las mismas. Sí, lo que de la evolución del notariado mexicano. Ajá. Ok, además de su compañera Elisa, no sé si los demás sí tuvieron oportunidad de leer. Sí, Pues profe, igual. lo que es nos habla desde 1800 y fracción, todos los cambios que ha venido sufriendo el derecho notarial y cosas por el estilo, ¿no, Lick? Sus antecedentes, ¿no, profe? Sí, es correcto, y con base en ello vamos a desarrollar esta sesión con base en preguntas y respuestas. No es más que un reforzamiento a cada una de las lecturas. Si yo les pedí un producto, por ejemplo, no sé, no me acuerdo si fue un banco de preguntas o si fue un resumen o si fueron las dos cosas, no recuerdo, pero eso me sirve a mí para poder constatar o para sobreentender que ustedes ya le dieron una o dos leídas a los antecedentes, para que ahorita reforcemos, terminemos esa lectura y ya ustedes tienen una segunda en plataforma, ya se las hice llegar, no sé si ya lo vieron. Yo revisé, pero no encontré ningún archivo, solamente tenía como que de Latinoamérica, ¿no? Pero no tenía ningún archivo ni nada. A ver, vamos a revisar porque Yo sí entregué la tarea. Viene un link que dice que hay que hacer un cuestionario. No, sí, por eso, pero yo lo que les comenté en esa sesión, que ahorita la voy a revisar, es lo siguiente. A ver, denme por favor un minuto. Sí, de lo que vamos a ver hoy de antecedentes del notariado, ahí no hay ningún archivo. En lo que es la introducción, que es el derecho evolución del notariado en México, ese sí, que es lo que trabajamos. Y hicimos las preguntas. Exactamente. Sí, creo que no me expliqué correctamente, les pido disculpas. A ver, vamos a compartir la pantalla de la plataforma donde están las tareas. Aquí está, espero que la vean. Aquí es la introducción, efectivamente, aquí está, contesta las preguntas, pero si ustedes se fijan en historia del derecho notariado, ¿correcto? Aquí ya hay otra actividad, banco de preguntas. En esta sesión revisaremos y trataremos de familiarizarnos con la historia del notariado en Puebla. ¿Sí lograron checarlo? Bueno, yo lo estoy apenas viendo ahorita o Sí, sea, no hay problema, nada más para que quede claro que ahí está la siguiente actividad para que con base en esta sesión ustedes realicen su tarea, ¿correcto? Sí, profe. Gracias. Ok, bueno, perfecto. Entonces, una vez que ya está precisadas las cosas, no hay problema, nos vamos de nueva cuenta a nuestra presentación. Y esta presentación también le denominé Derecho Notarial segunda sesión de reforzamiento. Vamos a reforzar la primera lectura y así es como lo vamos a estar manejando, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer antecedente del derecho notariado latino? Esta pregunta es para su compañero Miguel Ángel. Hola, mis buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál fue el primer antecedente del notariado latino?
Si no se acuerda, no hay ningún problema. Sí, deme un segundo, lo estoy checando en las anotaciones que hice. Enseguida le Ok, doy correcto. un segundo. Abigail, la misma pregunta para irnos un poco más rápido. Ok, ¿fue el de 1810? Si no mal recuerdo, ¿no? 1810. Ajá. Ajá. No tanto la fecha, ¿qué fue lo que, con qué acontece el primer antecedente? Ok, el primer antecedente es en el derecho germánico con Justiniano en el siglo VI. Y después se va todo lo que es España y todo eso. Y empieza en México durante la época colonial. Ok, dio un Y en el salto siglo muy, XIX, de alguna manera. dio un salto muy significativo, pero no, vamos con calma. Efectivamente, tiene usted razón, de manera acertada, ha participado en el sentido de que fue en Roma, germano-romano. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Origen germano-romano, efectivamente. Inicia con Justiniano en el siglo VI. Reglamenta la actividad del notario a través del tabelio. El escribano, porque se le llamaba escribano, no notario, era perito en escritura y conocedor de las leyes ya desde ese entonces. ¿En dónde encontramos ya de manera muy precisa este primer antecedente? Dentro del documento tabeliónico en las novelas, y aquí está qué novelas son, ¿correcto? Ahora bien, podemos decir entonces que desde Roma, Justiniano, Tabelión, perito en escritura, conocedor de leyes, y dentro de el documento tabeliónico, hasta ahí nada más. ¿Correcto? Y con esto nos vamos a familiarizar. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es el segundo antecedente del notariado latino? El segundo antecedente inmediato. ¿Correcto? Permítame un segundo. Ok, entonces, ¿cuál fue el primer antecedente? Ya lo vimos, ¿ok? Vamos con el segundo. El segundo es el antecedente de, ¿cuál fue el segundo antecedente? Y esta pregunta, nuevamente, me gustaría que su compañero Ismael me apoyara en ubicar en sus copias cuál fue el segundo antecedente, cómo podemos nosotros identificar y tratar de familiarizarnos con los antecedentes de manera cronológica. Por ese motivo lo hice de manera con base en preguntas para que podamos nosotros familiarizarnos con los antecedentes. ¿Correcto? Si mal no recuerdo, Lick, eso fue en 1910, cuando para que tuvieran mayor certeza los propietarios de sus terrenos, bueno, de sus propiedades. Otra vez, perdón, no lo escuché. Le digo que este antecedente fue en 1910, en la época del porfiriato, para que los hacendados o los propietarios tuvieran mayor certeza en sus propiedades. Pero usted ya se dio un salto sí, bastante inmenso en la historia. ¿Puedo- ¿Sería la de 887, el emperador de Oriente? Ajá. ¿Qué más, Abigail? De León VI, que era el filósofo en la Constitución. León VI. Ok. 105, libro del perfecto. Ok. Vamos a ver. A ver, 1887 tiene usted razón con el emperador de Oriente, León VI, efectivamente, el filósofo.
¿En qué constitución llamada libro del prefecto? Efectivamente, reglamenta la actividad del notario o del notariado y las cualidades morales e intelectuales de los aspirantes a notario. Fíjense cómo poco a poco cada una de las de los que forman parte de la base de la historia del notariado fue perfeccionando poco a poco. En un primer momento, el primer antecedente que fue con Justiniano, ¿cuáles eran las características? Nada más conocedor de las leyes y qué otra cosa. Aquí está. El documento proporcional. No, me decía que nada más es perito en escritura y conocedor de las leyes, nada más. En el segundo, ya empiezan a ponerle un poquito más de requisitos. ¿Qué requisitos en este caso? Ok, el emperador de Oriente comienza ya a ver que si es conocedor de las leyes y que si es perito en escritura, de acuerdo a las actividades del notario, las cualidades que debe de tener es de una moral intachable, pero además debe de ser intelectual para los aspirantes a notario, ¿correcto? ¿Cuál fue la aportación de el rey Alfonso el Sabio? Abigail. Realiza la recopilación y legislación, que primero fue el fuero real y después el espéculo. Claro. Y al último, las 7 partidas. Es correcto. Es correcto. Si ustedes se dan cuenta, voy seccionando la lectura. Abigail ya se dio cuenta que voy seccionando la lectura y que voy tomando de manera, a la primera parte es fundamental porque viene de manera muy sintética los antecedentes. Entonces, voy paso a paso con esa lectura. Más adelante se van a dar ustedes cuenta que van a ver páginas en donde no extraigo ninguna pregunta porque no es fundamental, ¿correcto? Pero en este primer apartado sí, porque son los primeros antecedentes externos, ¿ok? Y con base en lo que dijo su compañera, efectivamente, el rey Alfonso el Sabio realiza una gran tarea de recopilación y legislación. Primero con el fuero real, efectivamente. Informa después con el espéculo. Finalmente con las 7 partidas. Aquí, ojo aquí, ¿por qué únicamente se dice, bueno, se dedica a recopilar las leyes? Ajá. Pero le hace una aportación, o mejor dicho, comienza ya a dedicar parte a la fe pública y a la actividad del escribano. Entonces, podemos nosotros comenzar a familiarizarnos. En un primer punto, lo que se hace con Justiniano es perito en derecho y conocedor de la escritura. Después vamos con León VI. Ya pide una moralidad como cualidad y pide, no me acuerdo qué otra característica. En un tercer momento, ya viene la fe pública y la actividad del escribano, es decir, a decir la actividad del escribano, a ver, ¿cómo vas a funcionar? ¿Cómo vas a desarrollar tu actividad? ¿Correcto? Si ustedes se dan cuenta, vamos poco a poco y como les comentaba hace rato, la historia va aportando poco a poquito cualidades al notario. Si yo les pregunto, a ver, jóvenes, ¿cierto o falso? La fe pública desde el momento en que Justiniano reglamenta al escribano, también se encuentra la fe pública, ¿cierto o falso? Miguel Ángel. Cuando Justiniano, ¿qué, perdón? Ok, va de nuevo. ¿Cierto o falso?
La fe pública inicia desde Justiniano. Se comienza a regular desde Justiniano. Sí, pues está diciendo que dedica la tercera a la fe pública y a la actividad del escribano. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Falso, Miguel Ángel. Ok, pues ahí dice. Sí, ahí dice, pero con Alfonso el Sabio, en 1255. Cierto. Entonces, yo hablo de, fíjese bien en la pregunta, Miguel Ángel. ¿Cierto o falso? La fe pública comienza desde Justiniano, pues es falso. ¿Por qué? Me voy a regresar. ¿Cuál fue el primer antecedente? Ah, bueno. ¿En qué se fijaron? Nada más que fueras perito en escritura y conocedor de leyes, nada más. Pero no se refiere a la fe pública, ni existía la fe pública. ¿Correcto? Correcto. Ok. ¿Cuál es la segunda aportación del notario latino en un segundo momento? ¿Qué más exige? En un primer momento, únicamente perito en la escritura y conocedor de las leyes. Y en un segundo momento, Las cualidades morales e intelectuales. era para Miguel Ángel, licenciada, Ay, pero no se perdón. preocupe, tiene usted razón, tiene usted razón, tiene usted razón. El emperador de Oriente, León VI, el siguiente paso fue exigirle al notario cualidades, es decir, que fuera de una conducta moral intachable, pero que también fuera intelectual. Y en un tercer momento, Miguel Ángel, ¿Mane Miss? y en un tercer momento, ¿Sí me escucha? sí, sí lo escucho. Pues dice que en el tercer momento fue lo que acaba de comentar, ¿no? Que fue lo de en el siglo XIII el rey Alfonso X el Sabio realiza una gran tarea de recopilación y legislación, primero con el fuero real y después con el espéculo y finalmente con las 7 partidas. No, Miguel Ángel, ese no fue el tercer momento para el notariado. ¿Cuál fue, Ismael? Ahorita mire que lo estoy buscando. Abigail o su compañera Elisa, por favor. Dedica la fe pública. Su compañera Elisa. Perdón, yo entendí que La fe primero fue la pública. reglamentación, después las cualidades de la persona, después ya fue la recopilación y legislación, ¿no? No, el tercer momento fue, ya aparece la fe La pública. cátedra. La fe pública y sobre el notariado. Bueno, perdón, de la actividad del escribano, ¿no? La fe pública y la actividad del escribano. ¿Ya ve cómo sí ya cambia, Miguel Ángel? Pues fue lo que leí, nada más al último me faltó, dedicas la 3 a la fe pública y a la actividad del escribano. Sí, estábamos viendo acerca de cómo poco a poco le van cargando requisitos al notario. Y el tercer momento es la fe pública. Pero sí, Miguel Ángel, tiene usted razón, ¿va? Sí, mis. Una disculpa. Vamos con el otro apartado, vamos con otra pregunta. ¿Cuál fue la aportación de el rey Alfonso el Sabio? Ya lo vimos, que fue la fe pública en un tercer momento. Ya lo que dice en cuanto a que realiza una tarea de recopilación, precisamente esa tarea de recopilación y legislación, como el fuero y después el espéculo y finalmente las 7 partidas, es ahí donde inserta y recopila la fe pública, mejor dicho inserta porque no la recopila, no existía, recopila la fe pública y la actividad del escribano, ¿correcto?
Entonces, ese es lo más importante en cuanto al escribano. Luego, ¿cuál fue la aportación de Maximiliano I de Austria? ¿Quién me quiere contestar? Ya no asigno personajes. En la ciudad de Colonia la Constitución Imperial sobre el notariado. ¿Cómo, perdón? Dice que dicta en la ciudad de Colonia la Constitución Imperial sobre el notariado. En Francia de 1803 aparece la ley del 25 ventoso del año 11, obra legislativa realizada por Napoleón Bonaparte y considerada origen del notariado moderno. Ok, hablando únicamente de la aportación de Maximiliano, como leyó usted muy bien, tiene usted razón. En 1512 dicta en la ciudad de Colonia la Constitución Imperial sobre el notariado. Es lo único que aporta este personaje, Maximiliano I de Austria. Y en la segunda pregunta, para que podamos dividir sin perder el todo, viene la pregunta con respecto a Napoleón Bonaparte. ¿Cuál fue la aportación de Napoleón Bonaparte? Usted lo leyó de manera correcta. Y bueno, me gustaría que me ayudara su compañera Abigail. Sí, profe. Fue la ley del 25 ventoso del año 11. Exacto. Dentro de esta ley, efectivamente, en Francia, año 1803, realiza la obra legislativa, ley del 25 ventoso del año 11 o 11º, considerada origen del notariado moderno. ¿Correcto? Ok, y continuando entonces, ¿cuáles eran las leyes que regían en el México colonial? Ya vamos con México colonial. ¿Cuáles eran las leyes que regían en el México colonial? Las leyes españolas. La ley española. Ok, la ley española, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Las leyes de Indias? Ok, entonces vamos a ver. Número 1, el fuero real. Era lo que prevalecía en México, pero tiene usted razón, de manera muy general, las leyes españolas, pero precisando el fuero real, las 7 partidas, la recopilación de leyes, la novísima recopilación y las leyes de Indias. Las leyes de India, es decir, leyes españolas, ¿correcto? Eso fue en la época colonial. Ahora, ¿qué nombre recibían los notarios en la época colonial? Escribanos de diligencias. Pero no nada más de diligencias, dependiendo de la actividad, tenían o tuvieron un abanico de oportunidades en diversas áreas. Sí, que era cuando les mencionaban que podrían ser públicos. actores del juzgado, escribanos de oficio, de hipotecas, escribanas de entradas y salidas de cárceles. Exactamente. Se les denominaba escribanos públicos en sus funciones notariales. Escribanos de diligencias, efectivamente, cuando hacían las veces de secretario del juzgado o actuarios del juzgado, quienes daban fe de las actuaciones del juez de audiencias y diligencias. Pero una tercera es escribanos de oficio de hipotecas, efectivamente. Y también había otros escribanos con funciones de fedatarios en campos más limitados, por ejemplo, los escribanos de entradas y salidas de las cárceles. Si ustedes aquí observan, quiere decir entonces de manera implícita que el escribano o el notario en aquellas épocas o desde aquella época pertenecía al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hacía las veces de secretario del juzgado o actuarios del juzgado, daban fe de actuaciones del juez en audiencias y de diligencias. Y entonces, cuando el notario sale del Poder Judicial, y eso lo vamos a ver más adelante, sale del Poder Judicial, entonces, la fe pública, ¿a quién se le queda en los juzgados? ¿A quién creen ustedes que se le queda la fe pública en los juzgados? ¿A los ministerios públicos?
A los ministerios públicos en los juzgados, ok. ¿Alguna otra? Al juez, Al juez. A los escribanos. A los escribanos. Pues no, jóvenes, la fe pública se le queda al secretario. El secretario es el que da fe pública, pero también al diligenciario, ¿correcto? El secretario, por ejemplo, da fe pública de las audiencias, no el notario, no el juez. Y el diligenciario da fe pública de que está notificando en los lugares diversos fuera del juzgado para que podamos o para que se pueda dar una certeza o una veracidad en las notificaciones, ¿correcto? Correcto. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va encaminada a contestar. Durante México independiente, ¿qué costumbre prevaleció en relación al escribano? ¿Qué costumbre prevaleció en relación al escribano durante el México independiente? La Constitución de Cádiz. Ok. La Constitución de Cádiz. En relación al escribano, por ahí hay algo más, Elisa, algo más por ahí. ¿Qué otra cosa, además de la Constitución de Cádiz? Dice que en menos de 50 años tuvieron vigencia 4 constituciones. Ok, vamos a ver. Bajo la vigencia de la Constitución de 1824, continuó la costumbre colonial de los oficios. Fíjense acá, de los oficios públicos, vendibles y renunciables, entre los cuales se encontraba la escribanía. Esa costumbre, y utilicé costumbre porque así viene en su lectura, para no dar pie a una interpretación subjetiva. ¿Qué costumbre prevaleció en relación al escribano? Bueno, continuó la costumbre colonial de los oficios públicos, vendibles y renunciables, entre los que se encontraba la escribanía. ¿Qué significa? Quiere decir entonces que se vendían, pero que también podrían renunciar a ellas, ¿cierto? Bajo la vigencia de la Constitución de 1824. El decreto de la Secretaría de Justicia de agosto de 1831, ¿qué requisitos establecía para la escribanía? A partir de aquí no fui tan detallada porque es mucho, yo sé que es mucha información, pero consideré que esto era importante para ir sumando cada uno de los requisitos del notariado en cuanto a la historia. El decreto de la Secretaría de Justicia de agosto de 1831, ¿qué requisitos establecía para la escribanía? No sé si ya alguien lo localizó en sus copias. Sí, profa. Pedía estudios y prácticas suficientes, información de buena vida y costumbres, haber cursado en la academia y aprobado el examen respectivo, acreditar no haber estado nunca procesado ni acusado de delitos públicos, que era principalmente de falsedad.
Fíjense cómo iban, poco a poco iban poniéndole más requisitos y más requisitos al escribano o al notario. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ahorita, y no nos damos cuenta hasta que compartimos información con respecto al notario? ¿Por qué creen ustedes que se le fue poniendo cada vez más requisitos? No quiero decir bloques, trabas, no de ninguna manera, sino requisitos para el mejor funcionamiento o el mejor papel del notario. ¿Por qué creen ustedes que cada vez más los requisitos son, al parecer, muy rígidos? Pues para dar Creo que más son los certeza, instrumentos. ¿no? Más seguridad, más credibilidad. Y porque pues finalmente son lo que se va necesitando. ¿Hay alguien más que aporte, por favor? Porque tal vez en su ¿Escucha? momento cada quien quería ser o podían ser escribanos y entonces por eso tenían que aprobar un examen respectivo. Por la fe pública que dan y tienen que ser personas más estudiadas y porque representan al pueblo. Ok. Ahí me falta usted de comentarios. Sí, yo creo que porque igual era un puesto importante y debían demostrar que pues estaban por lo menos preparados para que no hubiera errores de alguna magnitud, porque también veían en uno de los requisitos de otra ley que pedían también que tuvieran buena ortografía. Muy bien. Fíjense que efectivamente todas las aportaciones son correctas. Básicamente, y para sumar a la de ustedes algo, la actividad del notario es tan interesante, fue tan interesante, porque todos los actos jurídicos, como bien uno de ustedes o una de ustedes comentó, debían tener certeza jurídica, ¿correcto? No era cualquier oficio, sino estaba comprometiéndose los actos de las partes y los actos dentro del juzgado, dentro del propio juzgado. Pregunta, se dieron cuenta que pertenecía el notario al Poder Judicial. Ok, entonces la respuesta es efectivamente, requisitos para obtener título de escribano. En el Distrito Federal, nos centramos en el Distrito Federal. En forma posterior, estudios y prácticas suficientes. Información de buena vida, costumbres, haber cursado en la academia y aprobado el examen respectivo, efectivamente, que haya vacante y acreditar no haber estado nunca procesado ni acusado de delitos públicos, principalmente de falsedad. ¿Se imaginan antes de estos requisitos? Pues cualquiera podía fungir como escribano, como notario. Pero como no había ese requisito en cuanto a que, oye, debes de ser de buena fama pública, pero también una moral intachable, de buenas costumbres, y por supuesto que no haya sido procesado principalmente de falsedad, porque entonces ¿en dónde está la credibilidad de ellos? ¿Correcto? Según el manual del litigante, ¿qué beneficios establecía para la escribanía? Dice que se podía adquirir por compra o herencia y además era vendible y enajenable. Los escribanos debían saber escribir, tener autoridad pública, cristiano y de buena fama. Muy bien, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, todos me gustaría que ubicaran, por favor, el compañero de leer, está correcto, para poder darle respuesta a esta pregunta.
Aquí tengo una duda, Lick. Aquí nos dice que se podría adquirir por compra o herencia. O sea, si se podía comprar o heredar. Ok, ok. ¿Alguien más? Y ahorita ponemos la respuesta. Pues Ismael. según, por eso los notarios son vitalicios, tengo entendido. Ya no, Elisa, ¿Ya qué no? bueno que toca ese punto, qué bueno que toca ese punto porque ya no. De hecho, ya anteriormente las notarías se iban dejando de generación en generación. Sin Ajá. embargo, ahora ya no, ahora afortunadamente ya esos cotos de poder familiares sobre todo porque se dejaban o se heredaban hacia los hijos, cosa que en cualquier aspecto se me hace un poco injusto porque hay privilegios. Obvio es que si tiene buena práctica, tiene los conocimientos, tiene la experiencia, tiene todos los requisitos, lo procedente es el concurso por oposición. Pero Pero si bueno, está establecida, ¿sigue? ¿O tienen una revisión cada determinado tiempo, como una auditoría o algo así? no le escuché lo primero, Elisa. Que esto quiere decir que tienen una auditoría o algo así para seguir ejerciendo, o sea, periódicamente hay alguna revisión. No como tal, tengo entendido, porque son cuestiones internas, tengo entendido que única y exclusivamente podrá perder una notaría cuando se le demuestra al notario que ha incurrido en hechos con apariencia de delitos, solamente bajo esa Causa. hipótesis. Ahora, no nada más bajo esa hipótesis, sino también, y ustedes habrán visto que actualmente el actual gobernador del estado de Puebla, pues prácticamente suprimió, quitó a varias notarías. ¿Por qué? Porque fueron dadas únicamente como premio. Ajá, las que dio Moreno Valle. Exactamente. Y me pareció genial. Y tengo entendido que una que otra se está salvando por cuestiones de negociación. Tengo entendido, pero no me consta. Y hay otra que también se le encontró por ahí hechos con apariencia de delito, pero también se dice entre pasillos del ámbito jurídico que también se está negociando para que el notario pueda conservar esa notaría. Ok, entonces, tienen ustedes razón y aquí está la respuesta. Publicada en México en 1843, el oficio de escribano se podía adquirir por compra o herencia. Recuerden ustedes que preguntas anteriores, la costumbre era que los oficios eran vendibles y eran renunciables. Entonces, esto sigue permaneciendo la compra o también por herencia, eso ya se sumaría herencia, ¿correcto? Y además era vendible y enajenable, efectivamente. Asimismo, los escribanos debían saber escribir, tener autoridad pública, cristiano de preferencia, de buena fama, hombre de secreto, entendedor en toma de razones, de lo que ha de escribir, vecino del pueblo y hombre secular. ¿Qué significa esto? Significa entonces que cada vez más, repito, le iban sumando requisitos al notario por la importancia que revestía su función, ¿cierto? ¿Qué establecían los decretos 28 de agosto de 1851 y 20 de noviembre de 1952? Dice que reiteran la necesidad de matricularse en el Colegio de Escribano de México para poder ejercer dicha función.
Ok, muy bien. Entonces, significa que ya empiezan con el colegio de notarios. Sin embargo, hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, existe el Consejo de Notarios, efectivamente, pero también, bueno, esto ya es otra cosa, el Archivo General de Notarías, pero eso lo vamos a hablar en forma posterior. Reitera la necesidad de matricularse en el Colegio de Escribano de México para poder ejercer dicha función cuando se implementa en 1846. ¿Ok? ¿Estaban los escribanos adscritos al Poder Judicial? Sí, sí estaban adscritos, como yo les había comentado. Sí, de acuerdo a la ley, muchos estaban ya insertos en el Poder Judicial y lo confirma la Ley para el Arreglo de la Administración de Justicia en los tribunales y juzgados del Fuero Común de 1853, expedida el 16 de diciembre durante la presidencia de Antonio López de Santana. Esta ley ratificaba su permanencia, pues antes de dicha ley estaban ya adjuntos al Poder Judicial. ¿Cómo lo inferimos? Pues desde el cuarto momento del notariado. Creo que fue en la época colonial, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, ahí es donde empiezan ya como a Exacto. formalizar. Exacto, exacto. Cuando imponen a los escribanos dar aviso sobre un testamento, fíjense bien, ya tienes que dar aviso de un testamento porque se fueron dando cuenta de la importancia y de lo que podía ser de manera ilícita, pero para poder no pensar en ello y darles mayor certeza, entonces fueron poco a poco imponiéndole más requisitos para que esta función no fuera arbitraria, sino tuviera atrás a alguien cuidando a los ciudadanos. El 14 de julio de 1854, a través del decreto promulgado por el Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. En esa fecha, entonces, ellos debían, a partir de esa fecha, de dar aviso de un testamento. ¿Cuándo se expide la primera ley orgánica del notariado? Ya empezamos con la primera ley orgánica. ¿Cuándo fue? Fue el 25 de junio de 1856, siendo presidente de la República Ignacio de Confort. Ok, muy bien. El 30 de diciembre de 1865 se publica en el Diario del Imperio de la Ley. En ese diario, que ahora sería el Diario Oficial de la Federación o el periódico oficial del Estado, se publica la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio de Escribano, aprobada el 21 de diciembre de 1865. Esto ya está de más, pero bueno. ¿Qué aportación hace Benito Juárez al notariado? ¿Qué aportación hace Benito Juárez al notariado? Dice, Benito Juárez promulgó el 29 de noviembre de 1867 la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal. ¿Sí me escuchó? Sí, claro, sí. Dice, al igual que la del Imperio, terminó con la venta de notarías, separar la actuación del notario y la del secretario de juzgado. Sustituyó el signo por el sello de autorizar. En el artículo 21 dice. Exacto, todo eso logra Benito Juárez. Todavía no era presidente.
El 29 de noviembre del 67 promulga la ley orgánica y actuarios del Distrito Federal, al igual que el imperio termina con la venta de notarías. Creo que aquí la respuesta sería más corta. ¿Por qué? Porque ¿qué aportación realiza Benito Juárez? No en qué fecha. Realmente Termina con la venta. Exacto, termina con la venta de notarías, pero otra cosa muy importante, número 2, separa la actuación del notario y la del secretario del juzgado, me pareció excelente. Y número 3, sustituye el signo por el sello de autorizar. Esos tres logra Benito Juárez ya para empezar a darle la forma que actualmente tiene el notario. A inicios del siglo XX, ¿qué novedades podemos mencionar en relación al notariado? Perdón, no entendí la pregunta. Ahí está. A inicios del siglo XX, ¿qué novedades podemos mencionar en relación al notariado? Donde le da la categoría de funcionario público. Ajá. Y se instituyen los notarios adscritos, se exige el uso del protocolo previamente encuadernado y se le da al notario la categoría de funcionario público. Fíjense, ¿me puede repetir previamente? Y se instituyen los notarios adscritos, se exige el uso del protocolo previamente encuadernado y se le da al notario la categoría de funcionario público, que debe de ser abogado. Ok. ¿Por qué hago hincapié en que previamente encuadernado? Pues porque ya se estableció, ya se protocolizó, ¿no? Ya se formalizó. Fíjese que va más allá, Elisa. Si pedían previamente encuadernado era porque los actos que el notario realizaba eran continuos. Y entonces, para evitar que un acto jurídico fuera con fecha retroactiva, que no se puede, entonces comenzaron a hacer los libros. Para llevar un control, ¿no? Exacto, pero encuadernados. Ajá. De hecho, que se encuentran siempre. Uno tras otro. No, le voy a decir por qué. Ahora son portfolios, ya no son encuadernados. Ah, ok. Hasta hace unos cuantos años, pero anteriormente, y les comparto, yo en mis inicios, de casi los últimos semestres de mi carrera estuve trabajando en una notaría. ¿Para qué? Para empezar a ver el abanico de oportunidades que existía e insertarme en donde más me gustara. Entonces a mí me tocó pasar, le llamábamos pasar gelatina. ¿Qué significa? El protocolo, hay un papel que se llama lectográfico y hay otro papel. El papel lectográfico era para escribir como si fuera una hoja calca todo lo que se dijera en ese acto. Ese papel lectográfico o esa calca que se utilizaba para poder plasmar el acto, la hoja en forma posterior la utilizábamos ¿para qué? Con una hoja que de verdad era especial y traía una gelatina encima, era gelatinoso. Y entonces lo escrito se adhería a esa gelatina y después se pegaba en el libro. Se empezaba literal a tallar como si fuera una hoja calca, un pegote, y al momento de levantar la gelatina ya quedaba escrito absolutamente todo. Ok, bueno, les comento mi anécdota de a inicios de la carrera. Y bueno, ya contestando esta pregunta se promulga y tuvo vigencia la ley del 19 de diciembre de 1901, por la que aquí viene otra cosa muy importante. Se crea el Archivo General de Notarías. Se instruye a los notarios adscritos
Se exige el uso del protocolo previamente encuadernado y se le da al notario la categoría de funcionario público, quien debe ser abogado. Aquí ya es importante esta pregunta. No tanto la fecha, pero vaya, si podemos familiarizarnos con 1901 sería sumar una riqueza a nuestra pregunta. Repito, novedades, el Archivo General de Notarías, el protocolo previamente encuadernado, se le toma como funcionario público al notario, y 4, debe ser abogado. ¿Hasta aquí dudas? Creo que no. No, profe, no. Perfecto, perfecto. Miren, antes de que terminemos, así como hemos venido desarrollando la presentación, que primero aparece la pregunta, debe de estar la pregunta y después la respuesta. ¿Por qué? Porque la tengo que explicar, ¿correcto? Así es como ustedes tendrán que hacer a desarrollar el siguiente documento que ya está en línea, ¿correcto? Y el primero en pasar, pero Ismael, el segundo en pasar va a ser su compañero Miguel Ángel y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok, Entendido. oiga, un comentario. Dígame. Ok, la liga de que usted puso ahorita, yo la he querido abrir y me dice que esta página no funciona. Ahorita la reviso y si no, ahorita se las paso por WhatsApp. Ok, perfecto. Muchas Ok, gracias, jóvenes. Miss. Tenga buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Lick.